Estamos grabando. Perdón por la voz, pero estoy con mucha pega. Que tiene que ver porque mucho de la pega se habla. Pero bueno, quedamos en anemia regenerativa por trastorno de la maduración. Estamos hablando inicialmente de la ferropénica, que tiene que ver fundamentalmente por trastorno de la, ¿cómo se llama? De la producción, entre comillas, no es producción, pero es en el fondo en el fondo de la producción, pero con otro nombre. ¿Ya? Esta maduración significa que el glóbulo rojo se están reproduciendo, pero en este momento no son capaces en el fondo de madurar, o sea, de terminar de completar el ciclo de reproducción. ¿Ya? Como son por trastorno de la maduración, son con índice reticulicitario bajo, son hipoproliferativas, y va a depender mucho la parte clínica en relación si el defecto es nuclear o citoplasmático. Cuando son en general defectos nucleares, como se sintetiza en el fondo citoplasma, van a ser macrocíticas. Ahí la típica y la megaloblástica. A diferencia, por ejemplo, cuando tenemos un problema en el citoplasma, no somos capaces de reproducir aquí se apriete un botón sin querer. Así compartir, perdón. Ahí está. Hoy le vuelvo. ¿Se vuelve a ver la diapositiva? Apreté un botón sin querer. Supongo que se está viendo uno que dice sincronismo, ¿ya? Si no se ve, por favor, me avisan, ¿ya? Entonces, el defecto No, citoplasmático. se ve perfecto, no hay ningún Ya, problema. ok. El efecto citoplasmático hace referencia a que no se sintetizó citoplasma, por lo tanto, en el fondo va a ser una anemia de tipo microcítica, y eso tiene que ver con la anemia ferropénica. Le ponemos severa porque es sintomática, ya hay microcitosis, y otras enfermedades que vamos a ver cortito que se llaman talasemia, ¿ya? Y tenemos defectos en el cual, como que no es ni citoplasmático ni nuclear, que tenemos defectos de las mitocondrias, y ahí las más famosas se llama, que son tienden a ser microcíticas, pero tiene una forma especial que se llama anemia sideroblástica o que aparecen también en síndrome mielodisplásico. ¿Ya? No, esa no la vamos a ver para nada, por lo tanto vamos a tratar de seguir. ¿En qué consiste la megaloblástica? Como lo dijimos, se sintetiza citoplasma, pero no es capaz de sintetizarse DNA. Al no producirse DNA, van a no reproducirse, por lo tanto va a haber una carencia de producción. ¿Ya? ¿Esto a quién afecta? Y esto es una gracia de la megaloblástica. No afecta solamente a la producción de glóbulos rojos, sino que cualquier célula de reproducción rápida. Entonces van a tener tendencia a tener problemas no solamente en la metopoiesis, sino también en piel o elementos gastrointestinales. ¿Ya? Dentro de las más famosas tenemos fundamentalmente por megaloblasto, que ya lo dijimos, la megaloblástica, que son por deficiencia de folato o deficiencia de vitamina B12. Esas son las causas lejos las más frecuentes. Existen otras anemias de macrocítica, sí, como la hepatopatía del alcoholismo, síndrome mielodisplásico, eritroleucemia, no importa un poco los nombres, pero para que sepan de que no solamente existen anemias macrocíticas típico megaloblástico. Megaloblástico es la forma, que es una forma relativamente aplanada, que es como un ovoide, no es un ovoide exacto, pero mientras que macrocítica tiene que ver con el tamaño. O sea, tenemos otras macrocíticas que no tienen forma de megaloblasto. Eso es un concepto que hay que tenerlo bien claro, o sea, no es sinónimo macrocítica que megaloblástica. La mayoría de las macrocíticas son megaloblásticas, sí, ¿ya? Y la mayoría puede ser déficit combinado de vitamina B12 o ácido fólico y otras causas, déficit de vitamina B12 puro o déficit de ácido fólico puro. Causas fundamentalmente uno puede decir congénita, por dieta, dietética, por hiperconsumo, por mala absorción o inducida por medicamentos, cada una de las cuales tiene en el fondo su propia causa, pero si ustedes dan cuenta hay cosas que se reproducen. Cuando hablan de hiperconsumo, está hablando de que algo está consumiendo la vitamina B12. Y fíjense que aquí aparece proliferación bacteriana, intestinal o parásito. Entonces, perfectamente, en el fondo, yo tengo un difoluobrotum, que es un tipo de parásito intestinal, y en vez el paciente comienza a hacer déficit de vitamina B12, o sea, anemia megaloblástica, porque el paciente tiene en el fondo una parasitosis. Entonces, hay que echarle una miradita a este. Fíjense que aparece, por ejemplo, las cosas más frecuentes, aparece inducida por etanol, o sea, el consumo de etanol produce mala absorción de ácido fólico, por lo tanto el paciente alcohólico, independiente si tiene cirrosis o no, porque el paciente alcohólico va a tener mayor riesgo de hacer megaloblástica, ¿ya? Entonces, esto
Algunas las vamos a explicar, otras no las vamos a explicar, y siempre considerar los tratamientos farmacológicos. El metotrexate se ocupa porque es antifolático, se ocupa para enfermedades inflamatorias, y tenemos también el sulfatrimetoprim, que en el fondo se ocupa mucho, el cotrimoxazol es el nombre que es más genérico, en realidad la droga se llama sulfatrimetoprim, y que es muy famosa porque se ocupa para cuadros respiratorios altos o bronquitis, y se ocupa también en tratamiento del giroesis, del neumocitis giroesis, por lo cual se ocupa cuando se alta en esos pacientes y por prolongado, por lo cual uno tiene que estar anticipándose en términos que no vaya a ser esos pacientes que tienen estos tratamientos, anemia por déficit de fólico. ¿Ya? Siempre problemas de absorción, siempre. No lo, no lo voy a detallar más, pero siempre puede existir mala absorción. Aquí dice vegano estricto, yo sé que ese data es insuficiente. Esto, la verdad es que es súper discutible, porque los veganos ahora son veganos instruidos. Por lo tanto, estadísticamente, los veganos actualmente no hacen tanta anemia por vitamina B12 porque toman vitamina B12 exógena, ¿ya? Es típica cuando dice alguien se va a hacer vegano, perdón, busca en internet o se relaciona con otras personas veganas y lo primero que van a decir, ojo, va a tener que tomar vitamina B12 porque esta está fundamentalmente en las carnes, en los huevos, por lo cual si no come carne o huevo o leche, no va a tener una cantidad suficiente, por lo cual habitualmente la suplementan con pastillas, ¿ya? Aquí lo importante tiene que ver con la producción de DNA. Por lo tanto, estos pacientes, por ejemplo, no solamente van a tener anemia, si es severa, pueden tener pancitopenia, porque acuérdense que también se producen para reproducción celular, las células blancas también necesitan reproducirse y se reproducen relativamente rápido, son células, entre comillas, que están cambiándose siempre, por lo cual también pueden haber digamos, visitopenia blanca. Visitopenia es cuando dos grupos de la sangre fallan. O sea, en este caso sería glóbulo rojo y glóbulo blanco, pero se llama visitopenia, o pancitopenia cuando también fallan las plaquetas. Entonces, estos pacientes pueden tener déficit de anemia, pueden tener una penia, o sea, una leucopenia, y pueden también tener una trombocitopenia, algunos lo dicen plaquetopenia, que es cuando hay déficit de plaquetas, o sea, pueden haber más de una. ¿Ya? Eso fundamentalmente con esta, sobre todo con la vitamina B12, ¿ya? Más que con el fólico. La cianocobalamina, que en el fondo es la vitamina B12, tiene dos partes, que tiene que ver con la conversión del propionil SOA a metionil malonyl-CoA y también a succinil. Esto lo marco con monito y significa, y se supone, luego se supone porque no está claramente comprobado, que esta se relaciona con la formación de mielina. Por lo cual, al tiro nosotros vemos, cuando hay déficit de cianocobalamina o de vitamina B12, podemos tener síntomas neurológico. ¿Ya? Y esa es la teoría que tiene que ver con que la vitamina B12 da síntomas neurológicos. También, Profesor, ¿sí? ¿la citopenia qué dijo que lo que era? ¿Qué cosa, perdona? ¿Qué dije? ¿Qué? ¿La citopenia? Citopenia significa recuentos celulares bajos. Cualquier citopenia significa cito, célula, penia, bajo. Por lo tanto, aquí pueden haber pancitopenia, que estamos hablando con el déficit de vitamina B12, que tiene que ver con que hayan glóbulos blancos menores, o sea, en el fondo leucopenia, puede haber anemia, que es el nombre que hay para la disminución de los glóbulos rojos, o puede haber trombocitopenia, que es el déficit o la menor cantidad de plaquetas. Entonces, pancitopenia, las tres, visitopenia, depende, pero significa dos, o sea, dos de las tres significa visitopenia, o específicamente si hay solamente de uno, anemia, leucopenia o trombocitopenia. ¿Ya? Esto no es un diagnóstico, es un nombre que se da para cuando faltan células. Entonces, en este caso, estamos hablando de células sanguíneas. ¿Ya? Ahora, no sé si te quedó claro, ¿sí? Sí, profe, muchas Ya, gracias. de nada. Entonces, Profe, ¿sí? la sigla CBL, ¿qué significaba? Disculpe, me perdí. ¿Qué cosa? La sigla CBL, que está en el segundo párrafo. Es que cianocobalamina, vitamina B12.
cianocobalamina, cobalamina. Ah, ya, ¿Ya? ok. ¿Ya? La transferencia, entonces, y el otro efecto que tiene que ver, transferencia a un grupo metil, desde el metiltetrahidrofolato a la homocisteína para formar metionina. Esto tiene importancia clínica, ya la vamos a ver, ¿ya? Esto lo voy a saltar un poco porque viene explicado en los monitos que viene. Yo muchas de estas diapos lo pongo harto texto, pero es para explicar los monitos, y esto lo voy a explicar sí o sí en los monitos que siguen, ¿ya? La vitamina B12, en el fondo, para absorberse, tiene una absorción bien compleja, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, tiene hartos como pasos, ¿ya? Aquí viene la CBL, que dijimos que es la cianocobalamina o vitamina B12, que se une inicialmente, en el fondo, a una proteína, viene unida a proteína, ¿ya? Por lo cual requiere, para su absorción, primero liberarse de esta proteína. Esta proteína, para liberarse, requiere que haya pepsina, y la pepsina, el pepsinógeno, para activarse requiere ácido clorhídrico, por lo cual necesitamos pepsina y ácido clorhídrico. Con eso, en el fondo, se libera, quedando esta proteína aparte y quedando la cobalamina separadita, ¿ya? Pero también necesita unirse a una, yo no voy a decir el nombre, bueno, no tiene sentido, a otra receptor, que es un receptor transitorio, que en el fondo vuelve a ser una proteína, ¿ya? Que viene en la saliva, y al final se pasa a unir. ¿Qué es lo que ocurre? Para poder absorberse, tiene que estar solita, como cobalamina o como vitamina B12. Por lo cual, gracias a proteasas pancreáticas, miren lo que estamos dando, primero con proteasa digestiva más ácido clorhídrico, después con proteasas pancreáticas, se suelta la cobalamina de esta proteína que viene en la saliva, esta proteína la voy a llamar R. Yo nunca la he preguntado y tampoco tiene sentido que la aprendan, pero, y ahí recién se puede unir a una otra proteína que se llama factor intrínseco, que es secretado por el estómago y se une a la cobalamina. Y ahí recién se puede absorber. O sea, fíjense lo complicado. O sea, en el fondo tiene que primero soltarse, liberarse de esta proteína mediante la pepsina de ácido clorhídrico, después se tiene que unir a esta otra proteína que viene de la salida, y después tiene que ser metabolizada por una proteasa pancreática para recién quedar libre y, en el fondo, unirse a este factor intrínseco que se produce en el estómago. Después, con el factor intrínseco, existe un receptor a nivel de enterocito del ilium, y específicamente del ilium, que permite, mediante este factor intrínseco que se une a estas proteínas, conocidas mejalina como cubilina, digamos, en esta proteína, se separa y se permite la absorción como cobalamina. Después, esta cobalamina, que es la vitamina B12, para poder terminar de absorberse, tiene que unirse a otra proteína de transporte que se llama transcortina, porque lo que existe son receptores de transcortina que, en el fondo, permiten que se unan a este receptor de transcortina y se absorba la cobalamina. Y después, para terminar su absorción completa, es secretado como metilcobalamina. Fíjense, esto a nivel de hepatocito y esto a nivel de pronormoblasto, o sea, esto es la vía sanguínea. Aquí tiro queda claro, la vitamina B12, ¿dónde se absorbe? ¿Dónde queda guardada? En el hígado. ¿Dónde se ocupa? Entre otras partes, entre las células de reproducción rápida y fundamentalmente el pronormoblasto, que en el fondo es el precursor del glóbulo rojo que permite absorber esta cobalamina. Entonces, fíjense todo lo que puede fallar. Y lo explico porque hay que tenerlo claro, porque esto, si ustedes lo aprenden, le va a servir toda la vida. Necesitamos que haya ácido clorhídrico, que haya pepsina. ¿Eso qué significa? Que no tenemos que tener atrofia gástrica. Si hay atrofia gástrica y se produce menos ácido clorhídrico, menos pepsina o menos factor intrínseco, vamos a tener problemas de absorción de vitamina B12. Y por eso es tan importante la absorción. Porque en el fondo se dan cuenta, cuando vimos las causas, aparece al tiro problemas de dieta insuficiente o trastornos de mala absorción. Fíjense que la cantidad de malas absorciones son muchos, ¿ya? Entonces, obviamente, porque aquí sí influye mucho la absorción, porque una absorción por lo menos compleja de la vitamina B12, ¿ya? Profe, ¿Sí? la molécula que dice IF, ¿qué Ese es el significa? factor Disculpe. intrínseco, voy a hablar al tiro del factor intrínseco. Esto, como Ya. está en inglés, es factor intrínseco. También
podemos tener ataque del factor intrínseco mediante ataque autoinmune. Existe lamentablemente la producción de anticuerpos antifactor intrínseco. Y eso recibe el nombre de anemia perniciosa. Tiene nombre propio porque era una causa frecuente antiguamente, en el fondo, cuando estaba recién estudiándose todas estas cosas, que desaparecía el factor intrínseco y a ese tipo de anemia se le llamó anemia perniciosa. Después se descubrieron que eran anticuerpos antifactor intrínseco, ¿ya? Y obviamente cualquier atrofia gástrica puede generar en el fondo alteración de la absorción. Esto es un repaso fisiológico, pero para que quede claro de que la absorción es compleja. La vitamina B12 es una molécula compleja, ¿ya? Compleja por su estructura y obviamente por lo mismo su absorción, ¿ya? Esta es la cianocobalamina, esta es la estructura para que la conozcan, y obviamente aquí tiene un grupo que hace que tiene que ver con cobalto, por eso en el fondo se llama cobalamina, y hace que sea bastante compleja, ¿ya? Y bueno, se absorbe estos repasos a nivel de Lillian mediante el receptor de factor intrínseco. Hay endoxitosis y transporte por la trancopolamina 2. Hay efectos clínicos, yo la nombré como transcortina, que también es otro nombre, pero trancopolamina es el término más exacto. Y tiene efectos subdéficit. Estos efectos los vamos a ver fundamentalmente hipometioninemia, que es la culpa que se le echa por la producción del daño al sistema nervioso central y también de nervio periférico, pero al mismo tiempo tiene homocystinemia, que dijimos que era un factor de riesgo cardiovascular de los emergentes, entre comillas, de los nuevos. Es un factor de riesgo cardiovascular demostrado, pero en el fondo se considera emergente porque no todos los pacientes lo tienen, sino ciertos grupos. Pero trato de decir que un paciente con anemia, de este tipo, anemia por déficit de vitamina B12, puede tener aumentado el riesgo cardiovascular. Ojo, por el hecho de tener este tipo de anemia, ¿ya? Por otro lado, el ácido fólico, el nombre es peteroil poliglutamato, porque habitualmente tiene un grupo, un ácido peteroil, que en el fondo es la base, que no lo vamos a desarrollar más, y al mismo tiene muchos glutamatos unidos, por eso es peteroil y varios glutamatos, ¿ya? Nosotros comemos el ácido fólico habitualmente como peteroil glutamato, ¿ya? También podemos comer en ciertas partidas como peteroil monoglutamato, por eso aparece un número 1, ¿ya? Pero también como metil tetra peteroil glutamato, que en el fondo es el principio activo, ¿ya? Es como lo vamos a funcionar. Cuando normalmente lo como peteroil glutamato, poliglutamato, tenemos una enzima a nivel de lumen intestinal que lo transforma, que se llama peteroil poliglutamato hidrolasa, que lo hace peteroil monoglutamato, ¿ya? Y ahí se puede absorber, o sea, se puede absorber como peteroil monoglutamato, que aquí está también, si se dan cuenta, este metil tetra peteroil glutamato o peteroil tetrafolato, en el fondo también, esta es la partícula que se absorbe, y aquí está como 1. Entonces lo que se absorbe al final es el peteroil glutamato o el peteroil metil. ¿Ya? Está lo mismo, pero en el fondo en su forma mono. ¿Qué pasa? Cuando pasa en la sangre, se conjuga y pasa como metil tetra peteroil glutamato o ácido metil tetra hidrofolato. ¿Ya? En el fondo, no se marean tanto con las fórmulas. Es importante entender que la absorción también es compleja, ¿no? Y esto es yeyuno, esto es aclarar lo que es yeyuno. ¿Ya? Entonces, esto está en la explicación: dieta poliglutamato, di-monoglutamato, ingresa a la célula con metiltetrahidrofolato o metiltetrahidropeteroil glutamato, que es la otra forma, glutamato es otra forma de hablarlo, entra al ciclo del folato y son, como lo dijimos, igual que precursores de la timina, y obviamente como cofactor de la vitamina B12, de homocisteína metionina. O sea, queda claro, si falta el vitamina B12 o ácido fólico, vamos a tener hiperhomocisteinemia, ¿ya? Esto bloqueado se ocupa como quimioterapia el metotrexate, y el rescate, que aquí aparece como leucovorina, en el fondo es ácido folínico, que en el fondo es
Lo nombro nomás, pero no tiene ninguna importancia. Y esta es la forma de integrarlo, para tenerlo más o menos cómo funciona, ¿ya? Voy a partir por el ácido fólico, lo absorbemos como hidrofolato, tetrahidrofolato, si ustedes se dan cuenta, y la gracia que tiene es que en su forma metil tetrahidrofolato, miren lo que hace, transforma la desoxiuridina en timidina. Obviamente, si no tengo folato, no voy a tener timidina. Así es simple. Y si no tengo timidina, no voy a tener síntesis de ADN. Si no tengo síntesis de DNA o de ADN, no se va a reproducir la célula. Si no se reproduce la célula, voy a tener anemia o pancitopenia. Ahora, ¿qué células se van a afectar? Las de recambio rápido, porque necesito más rápido que le llegue el folato. ¿Ya? Este se llama el ciclo del folato. Entonces, tenemos folato, metilhidrofolato, y en el fondo lo que hace se transforma en metilhidrofolato. Necesitamos un folato sin metileno, o sea, lo que en el fondo para deoxiuridina, para transformarse en timidina, en el fondo lo que hizo fue, o sea, lo teníamos como metileno. Este metileno se transforma en metil tetrahidrofolato, que es la forma de absorberse, y se trata en metahidrofolato, o sea, en tetrahidrofolato, y seguimos haciendo este ciclo. No importa, vuelvo a insistir, nadie les va a preguntar esto con detalle porque no tiene sentido, ¿ya? No tiene sentido, pero en el fondo tenemos este ciclo tomando ácido fólico, o que en el fondo que comienza a dar vuelta, más lo que está, este es lo dietético, más lo que está en el fondo circulando, pero la gracia es que se comienza a sintetizar timidina. Pero para tener en el fondo tetrahidrofolato, tenemos que transferir un grupo metilo. ¿Cachan? Que aquí hay un grupo metilo. ¿Cuál es la gracia de ese grupo metilo? Que mediante la metionina sintetasa, que ocupa metil beta 12, en el fondo, logramos producir metionina. Si no producimos metionina, producimos adenosina y terminamos produciendo homocisteína. ¿Ya? Esa es la vuelta. ¿Ya? Por otro lado, este es el lado que va paralelo, ¿ya? Y esto tiene que ver solamente con la vitamina B12. Tenemos que pasa de metilmanoliláceo, metilmanolil-CoA, mediante la enzima metilmanolil-CoA mutasa, que requiere como cofactor la adenosil beta 12, o sea, mesobil B12, se transforma a succinil y después entra al ciclo de ácido tricarboxílico, y que podemos generar en el fondo, volvemos a lo mismo, mielina. ¿Ya? Ese es en el fondo el concepto. ¿Qué ocurre si falta? Y esto es lo que me interesa. Lo que me interesa no es la parte química, por favor, es que nosotros, ¿cuál va a ser el resultado si nos falta folato? Teóricamente vamos a tener menos producción de timidina. ¿Ya? No es teóricamente, es lo que va a pasar, menos producción de DNA. ¿Qué pasa si nos falta menos vitamina B12? Como necesitamos esto para producir metionina, vamos a tener aumento de la homocisteína, que esto sí que me interesa que lo sepan, y disminuir de la metionina. Entonces, clínicamente vamos a tener menos producción de DNA, pero vamos a tener mayor producción de homocisteína y menor producción de metionina. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener si nos falta vitamina B12? Vamos a tener menor producción, decirlo, de mielina, aquí no aparece claramente porque nadie tiene claro los pasos siguientes, pero vamos a tener mayor producción de metilmanolil. ¿Por qué? Porque no se va a transformar a succinil-CoA, por lo tanto nos vamos a quedar llenos de metilmanolil-CoA. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces no se puede medir directamente la vitamina B12. La vitamina B12, como vimos que era compleja, existen muchas fuentes de error en su medición. Y de hecho se mide en los glóbulos rojos, para medirlos en forma, entre comillas, más exacta, es midiendo la vitamina B12 dentro de un glóbulo rojo. O sea, ni siquiera en otras células. ¿Por qué dentro de un glóbulo rojo? Porque se supone que ahí es la parte más importante dentro, o sea, lo que ocupa más vitamina B12, por decirlo de alguna manera, no en cantidad, sino proporción, son los glóbulos rojos. Por lo tanto, en el fondo uno debiera hacer mediciones. Mientras que medir metilmanolil-CoA es más fácil. Mientras que medir homocisteína también es más fácil. Entonces, en el fondo, se pueden ocupar como método diagnóstico. Entonces,
¿Cómo podemos medir, en el fondo, la deficiencia de cobalamina y folato? Primero sospechamos. ¿Cómo lo sospechamos? Paciente con anemia. Si este paciente con anemia megaloblástica tiene síntomas neurológicos, pensamos que tiene un componente de déficit de vitamina B12. Si no tiene síntomas neurológicos, podemos pensar que es folato puro, o sea, ácido fólico puro, o podemos pensar que es una mezcla de ácido fólico más vitamina B12, ¿ya? Y realmente no es tan fácil llegar al diagnóstico. Podemos ver cianocobalamina sérica, podemos ver metilmanolil y homocisteína en suero. Esto es mucho más fácil de medir y esperamos nosotros que haya un metilmanonato aumentado y una homocisteína también aumentada. ¿Por qué? Porque no va a haber vitamina B12, no se consumen y no producen ni ADN, ni producen tampoco metionina. Como estoy cansado, puedo tener metionina, puedo tener algún error, por eso ya. Y lo otro es medir folato sérico, que tiene menos uso, medir folato eritrocítico, o sea, ya estamos hablando de medir dentro del glóbulo rojo los folatos, existen técnicas para esto, o la absorción de cobalamina, o la absorción de vitamina B12, pensando en el fondo en trastornos de tipo absortivo. Pero se dan cuenta, no es fácil. Lo típico que uno hace cuando no tiene laboratorio que te pueda confirmar el diagnóstico es dar tratamientos de prueba. O sea, se da vitamina B12, sea ácido fólico, y se ve si hay una respuesta medular, o sea, si hay aumento de los reticulocitos. Si se transforma de una anemia hiporregenerativa en regenerativa, uno dice, ah, puede ser esto. Pero volvemos, si uno quiere tener más certeza diagnóstica o quiere en el fondo extender algunos fenómenos, uno tiene que saber esto. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿podría repetir el proceso de la deficiencia de vitamina 12 en el proceso mitocondrial de la imagen anterior? Es que repetirlo, mira, en el fondo necesitamos vitamina B12 para transformarlo a metilmanil-CoA a succinil-CoA. Y para eso necesitamos el enosilvitamina B12, que en el fondo es un subproducto de la vitamina B12, que obviamente si no está, no se va a poder activar o funcionar la metilmanil-CoA mutasa, que es la que permite producir succinil-CoA. O sea, en el fondo falla el funcionamiento de la metilmanil-CoA y por lo tanto no se produce succinil-CoA y por otro lado se acumula metilmanonil-CoA. En el fondo tiene que ver con flechitas, ¿ya? Entonces, si no funciona esto, se acumula lo que está hacia arriba. Si no funciona la metilmanonil-CoA mutasa y no funciona porque falta la vitamina B12, no se va a producir succinil-CoA, pero sí se va a quedar mayor cantidad de metilmanil-CoA porque se está produciendo mayor cantidad de metilmanil-CoA y nosotros lo que terminamos midiendo es el ácido metilmanólico, ¿ya? Pero en el fondo eso es lo que pasa, ¿ya? No sé si te sirvió Sí, o profe, no. gracias. ¿Ya? Bueno, si no, no hay mucho. Ahora, como pueden estar mezclados y nosotros queremos tener esa actitud, nos vamos a lo extremo. Si tenemos mediciones de vitamina B12 sérica más folato, si las dos están aumentadas, nosotros decimos es otra causa de macrocitosis o otra causa en el fondo de anemia megaloblástica. Lo mismo, si están muy bajos la vitamina B12, menos de 150 picogramos, pero tenemos una cantidad de folato buena, pues FIO como 40, nosotros decimos al tiro tenemos vitamina B12. El problema es cuando tenemos situación intermedia, o sea, tenemos la vitamina B12 entre 150 y 300, o tenemos más de 4 y menos de 2. De ahí nos queda la embarrada, porque puede ser cualquiera. Entonces, como puede ser cualquiera, ahí medimos el metilmanolil y la homocisteína, y obviamente si tenemos metilmanolil y homocisteína normal, va a ser solamente deficiencia de vitamina B12. Esto lo inducen de los gráficos anteriores. Si tenemos metilmanolil y homocisteína aumentado, puede ser una combinación de los dos. Si tenemos los dos normales, no es por déficit de vitamina B12 ni déficit de folato, y si tenemos solo fundamentalmente homocisteína, es por déficit de folato. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, esto es un algoritmo que obviamente no sabe nada o sea, en el fondo
si no tienen medición de vitamina B12 ni medición de folato. ¿Cachai? Pero se entiende, si ustedes ven la diapositiva esta, van a entender todo con bastante claridad, porque en el fondo tiene que ver con este ciclo. O sea, si el déficit de vitamina B12 fundamentalmente tiene que ver con la producción de metilmalina-CoA, mientras que la producción de homocisteína tiene que ver fundamentalmente con el ciclo del folato, más que con la vitamina B12. ¿Ya? Ese es el concepto. ¿Ya? Lo único que nos hacen aquí es ponerle cifras nomás en términos de las concentraciones. ¿Ya? ¿Duda, consulta o comentario? ¿No? Todo claro hasta ahora. Muchas Ya. gracias. Ahora vamos a entrar en un grupo que son las anemias regenerativas, ¿ya? Esto lo vamos a ir relativamente, voy a hablar de algunas que son poco frecuentes en la zona central de Chile, pero van a ser cada vez más frecuentes porque tienen que ver muchas con inmigración, ¿ya? Son anemias que yo voy a hablar fundamentalmente de la anemia, entre comillas, nueva, las anemias que tienen que ver con llegada de ciertos grupos raciales. Obviamente yo no soy xenófobo, pero tiene que ver con raza, porque son propios de raza, y que tienen que ver con este tipo de anemia, que son las anemias hemolíticas intrínsecas. ¿En qué consiste una anemia hemolítica? Como lo dice su nombre, hemo, sangre, líticas, destrucción. O sea, hay destrucción de la sangre. ¿Por qué se destruye? Hay varias clasificaciones, pero vamos a hablar como la más clínica. Se pueden destruir por alteraciones intrínsecas del glóbulo rojo o por alteraciones extrínsecas del glóbulo rojo. ¿Ya? Entonces tenemos anemia hemolítica de tipo hereditaria, anemia hemolítica adquiridas, y ahí están todas las que son autoinmunes. Se clasifican por anticuerpos calientes, anticuerpos fríos. Eso tiene que ver con la precipitación de los anticuerpos o de los autoanticuerpos en relación a la temperatura. Así es simple. Tienen ciertas características, pero en el fondo eso es. Tenemos una anemia que es bien especial, que se llama hemoglobinuria paroxística por frío, inducida por fármacos, etc. Tenemos una anemia hemolítica que se llama traumática, porque hay algo que le está generando trauma al glóbulo rojo. O sea, le está destruyendo el glóbulo rojo, pero entre comillas porque le está pegando o está haciendo algo que el glóbulo rojo mecánicamente se rompa. ¿Ya? Ahí tenemos las anemias por prótesis valvulares. En el fondo hay una válvula, prótesis valvulares cardíacas, que le está pegando a los glóbulos rojos. Luego, si la válvula cae, ¡pum!, le pega a la sangre, puede pegarle a algún glóbulo rojo. Yo no digo que todas las válvulas produzcan anemia hemolítica, pero algunas lo producen más, otros lo producen menos. En realidad no es por el golpe, yo hago la explicación, sino que tiene que ver con la aceleración y desaceleración que tienen las válvulas de los flujos sanguíneos. Pero en el fondo háganse la idea que es el golpe, porque es más fácil, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con eso. Y algo muy famoso que tiene que ver con el síndrome hemolítico urémico, las púrpuras trombocitopéticas, vamos a tocar esas dos, que tienen que ver con que hay un fenómeno que obstruye un vaso, obstruye un capilar, obstruye una arteriola de pequeño calibre, y la sangre, como buena por presión, obliga a pasar sangre a través de esa obstrucción, y producto de esa obstrucción se terminan destruyendo en el fondo los glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, eso ocurre en síndrome hemolítico urémico y ocurre en otras enfermedades como son las púrpuras trombótico-trombocitopénicas, porque lo que ocurre ahí, se rompe el glóbulo rojo y genera en el fondo una púrpura, o sea, lesiones que se ven en la piel, y generan también, como el origen es una trombosis, porque hay una oclusión de tipo trombótica, se va a gastar las plaquetas, pero por otro lado se comienza a destruir los glóbulos rojos. Esto lo van a ver cuando hablen se llama PTT, la sigla púrpura trombocitopénica trombótica, y una enfermedad con relativa cierta frecuencia. ¿Ya? No lo vamos, esto la verdad es que lo voy a nombrar nomás, pero sí vamos a ver con algún detalle la coagulopatía intravascular diseminada, que eso como un modelo de enfermedad es súper importante. Pero también puede haber anemia hemolítica, y esto sí lo vamos a ver en relación al paludismo, o sea, en relación a la malaria. ¿Ya? Eso lo vamos a ver, anemia hemolítica, lo vamos a nombrar en relación a otra cosa, pero va a salir nombrado. ¿Ya? Y sí, vamos a ver un poquitito la anemia hemolítica de tipo intrínseca, o sea, el glóbulo rojo el que falla, y tenemos defectos de la membrana, varios tipos, nosotros vamos a hablar de algunos, defectos enzimáticos, que falla alguna enzima del glóbulo rojo,
defectos de la globina y de la estructura de la hemoglobina. Y esto vamos a ver un poquitito más porque son bien interesantes. Y tenemos, bueno, anemia hemolítica adquirida, hemoglobina paroxística nocturna, que no me acuerdo si saqué la diapo o no, pero si vamos a hablar va a ser una sola diapo. ¿Ya? Esto es clave, tienen que aprender a reconocerlo. Cuando hay un trastorno hemolítico, no se les puede escapar. ¿Ya? Así de simple, porque no habla al tiro de cierto grupo de enfermedades. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la primera característica? Obviamente que haya hemoglobina disminuida o gravemente reducida. Va de pequeñas pérdidas de destrucción de glóbulos rojos, o sea, hemoglobina prácticamente normal, a anemias severas. ¿Ya? Por lo cual se nos complica la vida, porque en el fondo tenemos que pensar en hemólisis a veces en pacientes que tienen escasa anemia, una anemia muy chiquitita. ¿Qué ocurre? Y aquí ustedes tienen que recordarse de lo que ocurre con la hemoglobina. Nosotros tenemos el glóbulo rojo funciona con su hemoglobina dentro, aquí se destruye el glóbulo rojo. Por lo tanto, aquí hay hemoglobina dando vuelta en la sangre, que normalmente no está dando vuelta en la sangre, no está disuelta en el plasma, la hemoglobina está dentro del glóbulo rojo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Primero, se va a metabolizar mayor cantidad de hemoglobina. Por lo tanto, acuérdense que se va a producir ictericia. Acuérdense que la hemoglobina se metaboliza en el hígado y termina produciéndose en bilirrubina. Por lo tanto, vamos a tener ictericia. Dependiendo de la ictericia, vamos a ver si hay palidez o no, porque si vamos a estar blanco y está con tinte amarillo, podemos decir blanco-amarillo, podemos decir, obviamente, hemólisis, pero obviamente el concepto aquí que sí vamos a ver ictericia. ¿Ya? Como los glóbulos rojos se están destruyendo, puede haber esplenomegalia, porque los glóbulos, acuérdense que los que retiran los glóbulos rojos son el sistema reticular, el retículo endotelial, y donde está la mayor cantidad de macrófagos que tienen contacto con la sangre dentro del sistema reticular endotelial, es el vaso. Por lo tanto, puede haber esplenomegalia. Si hay esplenomegalia, ¿va a haber hemólisis? Puede haberla. ¿Ya? Esto lo vamos a dejar pendiente, esto lo aumento el cráneo, pero vamos a ver porque eso tiene que ver con una causa específica de anemia hemolítica, ¿ya? O con algunos tipos. ¿Cómo va a estar el volumen corpuscular medio? En general tienden a estar, oye, la concentración de hormonas tienden a estar aumentados, pero depende de la causa. ¿Ya? No es todo. Los reticulocitos tienden a estar aumentados. ¿Por qué? Porque se están produciendo mayor cantidad. Y quiero llegar aquí. La bilirrubina ya dijimos, la principalmente no conjugada. Ojo, aumento de la LDH. ¿Qué es lo que es la LDH? Es la lactodeshidrogenasa. Es una enzima que está en casi todas las células, y fundamentalmente en todas las células en realidad, y está intracelular. Por lo tanto, cuando hay destrucción de células, aparece. En este caso estamos hablando de hemólisis intravascular, estamos hablando de destrucción de los glóbulos rojos dentro de los vasos, por lo cual va a estar aumentar. ¿Pueden aumentar? Hasta 10 veces. ¿Ya? Y la pregunta, Profesor, ¿sí? ¿por qué aumenta la bilirrubina no conjugada? Porque no alcanza el hígado a metabolizarla. Habitualmente la conjugación es un proceso hepático, es lo que ocurre, que es, entre comillas, la hidrosolubiliza para poder ser excretada como bilis. La bilirrubina normalmente está, cuando se producen los metabolismos iniciales, está como no conjugada, ¿ya? Y se conjuga para poder, en el fondo, se conjuga de tal manera que se transforma en hidrosoluble, ¿ya? Entonces es por carga, tiene que ver porque llega tanta bilirrubina que el hígado no alcanza a conjugarla, ¿ya? Porque es una reacción límite la conjugación. Entonces, produce bilirrubina, pero no alcanza a conjugarse porque se demora más en conjugarla, ¿ya? Ahora, ¿termina siendo conjugada toda? Sí. O sea, esto tiene que ver con el tiempo. O sea, si uno ve una hemólisis después de varios días, lo que va a encontrar va a ser bilirrubina conjugada, porque tiene que ver con la carga aguda, por la cantidad de hemólisis que se produce, sufre una gran carga hepática. O sea, lo normal es que nosotros destruyamos glóbulos rojos, y se destruyen más o menos 50 cc al día, más o menos, y entonces el hígado está acondicionado, entre comillas, para recibir esa carga. Pero si tenemos una hemólisis de 200, por ejemplo, 200 cc, obviamente la carga de bilirrubina, de hemoglobina y por lo tanto de bilirrubina que llega, no alcanza a metabolizarse para conjugarse.
¿cachai? Simplemente por la carga de hemoglobina. ¿Ya? No sé si quedó claro. ¿Sí? Sí, profe, sí, Ya. gracias. Por lo tanto, ojo, si pasa mucho el tiempo, se transforma en conjugada. ¿Ya? Ahora, el LDH viene, como dijo, no es específica, porque cualquier célula va a producir aumento de LDH. Cuando usted tiene un infarto cardíaco, también aumenta la LDH, pero no, por lo tanto no sirve como un marcador exclusivo, pero habla de destrucción celular. Y si obviamente tenemos bilirrubina, o sea, tenemos ictericia de tipo directo o no conjugado, que es lo mismo que directo, vamos a tener, obviamente, y tenemos el LDH aumentado, uno puede decir, ya, tenemos una posible hemólisis. Y lo último tiene que ver con la aptoglobina. La aptoglobina es una proteína secretada por el hígado también, que lo que hace es, no conviene, lo digo así, perdonen que lo hable tan poco científico, como ustedes se dan cuenta, la hemoglobina no es buena que ande circulando sola. ¿Por qué? Porque tiene en el fondo fierro, y el fierro, como dijimos, el grupo M, no es buena idea porque tiene en el fondo la capacidad de generar cambio en los niveles de oxidación. Entonces, la idea es sacar lo más rápido posible de la circulación la hemoglobina. Estamos hablando de grandes cantidades, porque hay hemólisis. En la hemólisis se producen grandes cantidades de liberación de hemoglobina. Por lo cual, existe esta proteína, la aptoglobina, que lo que hace, toma la hemoglobina y se une a ella. ¿Ya? Por lo cual, ¿por qué está reducida a ausente? Porque se consumió. ¿Se entiende? Entonces, en situaciones donde hay hemólisis, se consume esta aptoglobina, que lo que hace en el fondo es agarrar la hemoglobina. Entonces, obviamente, si ustedes dicen cuál de estas mediciones de las que estamos viendo sería un poco más específica para la presencia de hemoglobina en la sangre, por lo tanto de hemólisis, la disminución de la aptoglobina. Los otros tienden a ser inespecíficos, ¿ya? Porque volvemos, ictericia puede haber también por falla hepática, ¿se fija? Pero ahí aumentan las dos bilirrubinas, la conjugada y la no conjugada, pero la ictericia tú no sabes si no tiene examen, mientras que la deficiencia de aptoglobina es mucho más, tiende a ser más específico, significa que se consumió porque captó la hemoglobina que queda disuelta en el suelo. ¿Ya? Ahora, Profe, ¿sí? las siglas que están en la tercera columna, ¿qué significa? El volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media están en la clase anterior. Yo siempre Ah, coloco cuando como está en la clase anterior. ¿Ya? ya, profe. El acto de deshidrogenasa. Ahora, ojo, estas son siglas que son súper, ¿cómo te explico? No las estoy ocupando en la diapo. Si ustedes ven en YouTube, o sea, perdón, YouTube, no, en Wikipedia, y les va a aparecer claramente lo que son. Porque son, o sea, colocan anemia, colocan LDH y le va a aparecer la enzima. Colocan anemia, MCV y le va a aparecer, anemia y MSH les va a aparecer. O sea, no son cosas que no sean fácil de encontrar por si tienen alguna duda o alguna cosa. ¿Ya? Bueno, esto es un resumen que algunas voy a tocar, otras no voy a tocar, pero para que vean que existen varias causas de hemólisis intravascular, transfusión de sangre lejos, lo más muy famoso, y por suerte pocas veces, en inicio brusco, incompatibilidad BO lo más frecuente, y en el fondo se hace con compatibilidad cruzada, que en el fondo es tomar sangre del donante con sangre digamos, huésped, y se hace y se ve si hace o no hace. Hemoglobina peroxítica nocturna, estas las vamos a ver algunas todas, o sea, las vamos a ver algunas, otras no. Obviamente no significa que les voy a preguntar, es para que entiendan con otras palabras de lo que vamos a hablar. O sea, esto, por decirlo de alguna manera, no se los voy a preguntar por producto de esta diapositiva. O sea, crioglobinuria peroxística no se lo voy a preguntar, por lo tanto quédense tranquilos, pero es bueno que tengan claro algunos mecanismos, ¿se entiende? Pues lo que vamos a ver es esto, ¿no? Aquí, ¿qué se trata esto? Tampoco se trata en que se lo aprendan de memoria. Existe una membrana. ¿Cómo es la membrana de los glóbulos rojos? Más compleja que la membrana de otras células. ¿Por qué más compleja de la membrana de otras células? Porque tiene una estructura especial, tiene una forma bicóncava y tiene una forma en el fondo que es distinta si ustedes ven una célula epitelial común, porque tiene otras necesidades. El glóbulo rojo necesita andar dando vuelta en el plasma. Las otras células habitualmente están unidas a un epitelio
por eso son células epiteliales, o forman parte de una matriz extracelular, o forman parte de otro tipo de estructura. El glóbulo rojo, en ese sentido, es bien especial. Por lo cual, tiene una estructura que es distinta. Habitualmente tiene una bicapa, que eso es compartido con la otra célula, pero tiene moléculas que comparten otras células como no. Pero tenemos, obviamente, cantidad de colesterol, en este caso tenemos glicoporina, que no importa que se aprendan el nombre, glicoporina A, tenemos otras moléculas como son la pectina, la banda 3, etcétera. Tenemos fosfolipolipios, esto es típico de las membranas, y tenemos un aparato en el fondo, membrana, que nos da la forma. ¿Se dan cuenta? Que tiene que ver con espectrina, con actina, etcétera. ¿Ya? No importa que se aprendan los nombres, no le estoy pidiendo que se aprendan la membrana del glóbulo rojo. Por favor, no tiene ningún sentido que se lo aprendan, pero que vean que es complicado. ¿Por qué? Porque todas estas cosas pueden fallar. Esta tabla tampoco tiene que se la aprenda, pero en el fondo sí que entienden que hay esferocitosis, que tiene que ver con, en el fondo, con que la forma es una esfera, por eso se llama esferocitosis, deja de ser de cóncavo, y que tiene que ver con mutaciones de la membrana, mutaciones de estructura de membrana. También los leptocitos, que tienen forma de elíptica, que tienen también con estas mutaciones. Tenemos tomatitos, que también alteraciones de los lípidos. Fíjense la LCAT, que nosotros, ¿te acordás que la LCAT la nombramos por el 7-colesterol transferasa? Ojo, también tiene capacidad de generar alteraciones, y etcétera. Y tiene características específicas. Por la gracia de estas características que se ven en el hemograma. Cuando una persona ve el hemograma, puedo decir esferocito. Entonces, ¿por qué puede tener esferocitosis? Porque puede tener una membranopatía. ¿Ya? A veces pasan desapercibidas, porque muchas veces se ocupan autoanalizadores, y en el hemograma aparece el informe hecho por una máquina, y muchas máquinas no entienden la importancia que puede tener alguno de estos grupos celulares. Entonces la idea es estar atento. No estoy diciendo que sean las únicas causas de ferocitos, ojo, pero hay que tener claro de que pueden ocurrir y pasan desapercibidos si uno no sabe que existen. ¿Ya? Acuérdense que lo que uno no conoce no lo ve. Eso es mucho en medicina. Si ustedes no conocen un signo, simplemente no lo van a ver. No, la tendencia es no verlo. ¿Ya? Este es un ejemplo de la esferocitosis, que hay una falla de la bomba sodio-potasio ATPasa, hace que la concentración de sodio sea aumenta, hace que se produzca un gradiente de potasio, y al final esto se traduce en el fondo en esta forma que se llama estomacitosis. Nada más. En la estomacitosis hereditaria. No voy a hablar ningún otro principio, ni que en el fondo guión, o sea, qué trastorno congénito hay, porque no tiene sentido, pero para que sepan de que existe. Este es un poco más importante como modelo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque nosotros, saqué el monito, pero existe en Chile, ¿ya? Está descrito en Chile, y aquí ocupamos algo que nos enseñó el doctor Quesada, ¿ya? Acuérdense las clases del doctor Quesada cuando hablaba de la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. ¿Qué pasa con la 6-glucosofosfato de deshidrogenasa? Voy a tratar de mostrar un poco acá, después vamos a irnos para atrás para verlo. Nosotros la necesitamos porque necesitamos producir reducido. ¿Para qué? Para darle la glutatión reductasa. Y si tenemos la glutatión reductasa, podemos tener peroxidación de glutatión, y podemos transformar el peróxido de hidrógeno en una especie que no es reactiva de oxígeno, como el agua y el oxígeno. Entonces, fíjense lo que ocurre acá. Si nosotros no tenemos en el glóbulo rojo glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, nosotros no vamos a poder manejar el estrés oxidativo. No vamos a poder manejar la producción de peróxido. Miren lo interesante, o sea, algo que parece tan como, listo, lo enseñó el doctor y no tiene ninguna implicancia clínica, y puede ser, sí, tiene un modelo de enfermedad que tiene que ver con la ausencia de la producción, ausencia o disminución más bien de la producción de glutatión peroxidasa, porque no tenemos digamos, la cantidad de NAT reducido que necesitamos. ¿Ya? Estrés oxidativo, fíjense. Ahora, vamos a volver un poquito más para atrás.
Entonces, ¿cuál es el problema de estos déficits de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Que ante situaciones de metabolismo anaerobio, donde hay producción aumentada de radicales libres, vamos a tener hemólisis. ¿Por qué se llama? Esta se llama favismo, como nombre, porque tenía que ver que se demostró inicialmente en los trabajos que había hemólisis ante el consumo de habas. El nombre en el español antiguo era fabas, por lo tanto se llama favismo, ¿ya? Que lo que traduce es esta déficit. Existe fundamentalmente en pacientes que tienen déficit de esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y habitualmente se relaciona con pacientes que están con un estrés oxidativo aumentado. Y eso puede estar dado por fármaco o por consumir habas o otro tipo de sustancia. Ojo, tú dices, sí, pero tenemos que estos se ocupan poco. No, algunos de estos se ocupan bastante, ¿ya? Porque son, en el fondo, sulfametoxazol, sulfa, la primaquina, se ocupan mucho en algunos tipos de tratamientos, por lo cual la cionailíxido también, etcétera, por lo cual aquí la oxorubicina también es un anti-oncológico, por lo cual podemos tener anemia hemolítica ante esta sustancia, ¿ya? ¿Por qué las habas? Y esto lo voy a acercar un poquitito, porque uno dice, ¿por qué las habas? ¿Por qué las habas dan el problema? Porque la viciafaba, que en el fondo es la haba, contiene altas concentraciones de vicina y convicina. Y esa divicina y sorabí, que son precursores, terminan generando anión superóxido, ¿ya? Y por otro lado, lo mismo, este es el modelo normal, cuando hay, en el fondo no hay disfunción de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y este es el modelo cuando hay disfunción, en el cual tenemos gran cantidad de peróxido de hidrógeno, porque aquí necesitamos, para que funcione, en el fondo este sistema, necesitamos glutatión para activar la glutatión peroxidasa, ¿ya? Entonces, obviamente esto es el mismo bonito, pero en el fondo sin funcionamiento de esta enzima. Entonces, fíjense, estrés oxidativo por sí solo puede dar daño oxidativo. En este caso, ¿por qué tenemos daño oxidativo? En caso de la haba, porque tenemos mucha divicina y ozomaril, que son moléculas que vienen en la vicia fava o vienen en las habas. ¿Alguno de ustedes come habas o no? Ninguno come habas. ¿Ninguno? Ya. ¿Sí o no? ¿Han comido habas alguna vez o estoy hablando? ¿Han comido habas alguna vez o no? Sí, unas 2 veces en mi vida. Tampoco, y son tan ricas. Oh, Ujú. después le va a dar que tienen que comer habas, son súper nutritivas. Se comen habas con arroz, súper buenas, y tomatitos ricos. Ya. Ojo, yo hago ayuno intermitente, por lo tanto habitualmente no como nada hasta las 5 de la tarde, o sea pero ahora estamos un poquitito pasados, ¿ya? Estoy en ayuno todavía, ¿ya? Clasificación de la... Aquí, ¿se dan cuenta? Ya, no hablamos más de efectos de membrana, no hablamos más de efectos de enzima, que eran los dos modelos, un efecto de membrana, otro efecto enzimático. Ahora vamos a hablar de los trastornos de glomerulopatía. Y esto, aquí sí, hay que tener claro que tenemos nuestro invitado, nuestro querido inmigrante, yo querido, a ustedes no sé si les caen bien o caen mal, pero en el fondo yo los trato de querido, porque a mí me caen bien, y en el fondo que tiene que ver con alteraciones que antes no veíamos en Chile, pero sí la estamos viendo. Aquí tenemos dos fundamentalmente. Tenemos las alteraciones de la hemoglobina como tal y tenemos anemia, eso se llama anemia en general falciforme o drepanocítica, y tenemos un grupo de anemias que se llaman talasémicas, que son por biosíntesis deficiente de cadena de globina. Ahí lo que sintetiza menos son las globinas. Aquí lo vamos a ver como ejemplo y estamos ya casi terminando. ¿Por qué existirían esta hemoglobinopatía? ¿Y por qué se... ¿Sí? No escuché la anterior. Creo que el taladro estaba muy fuerte. Claro, fuerte, ya. Voy a tratar, ya. Sí, sí, les pido disculpas, pero voy a tratar de cambiarme a otro lado. Mira, si O esto soy lo... yo el que escucha mal, no sé. No, pero mira, si esto lo vamos a ver, tranquilo, porque esto, lo que estoy diciendo es que vamos a tener dos grupos de problemas con la hemoglobina. Un problema que tiene que ver con que la hemoglobina es especial y otro, no sé dónde está el micrófono acá en el computador, ustedes me dicen dónde suena mejor, y uno que tiene que ver con las talasemias, que el problema no es el tipo de hemoglobina, es que la hemoglobina está constituida por distintos tipos de globinas. Por eso esto lo van a entender al tiro
cuando veamos la diapositiva siguiente, ¿ya? Yo siempre hago introducción, por lo tanto, en el fondo, lo van a entender, créanme que es el tiro, ¿ya? ¿Por qué nosotros en general no teníamos muchas de estas hemoglobinopatías? Porque por suerte, no por suerte, porque no es suerte, sino porque por las estrategias de salud pública se logró contener la malaria. Chile es un país que en general está habitualmente libre de malaria, tenemos muy pocos casos de malaria, la mayoría son, ¿cómo se llama?, importados, por lo tanto con la inmigración llegan más, y tenemos malaria en muy pocos casos, digamos, producidos aquí a nivel del país. Y eso se debe, aunque ustedes no lo crean, a el médico que lleva el nombre del hospital de Arica, que es el doctor Juan Noé. El doctor Juan Noé hizo algo terrible desde el punto de vista ecológico, pero nos libró de la malaria. Eso hay que tenerlo bien claro. Actualmente la gente joven habría dicho, pero ¿cómo hizo tal cosa desde el punto de vista, en el fondo, ecológico, pero nos libró de una enfermedad? ¿Ya? Ahora, ¿por qué ocurre esta selección en zonas donde hay malaria? Porque resulta que los pacientes que tienen esta hemoglobina, una hemoglobina especial que se llama hemoglobina ESA, o que tienen talasemia alfa, ya van a ver después lo que es, tienden a infectarse con un tipo de plasmodium, que se llama Plasmodium vivax, que es menos mortal. En el fondo, la malaria se puede producir por Plasmodium falciparum, que es el más potente, o por otros tipos de plasmodium, que son el vivax, que genera una infección, pero mucho menos grave. Entonces, al tener talasemia alfa o al tener drepanocitos, lo cual la gracia es que se seleccionan pacientes que tienen el déficit de esta enfermedad, o sea, el déficit congénito que hace que se genere esta enfermedad. Como sobreviven más, tienen mayor posibilidad de reproducción, y al tener más posibilidad de reproducción, se transmite la hemoglobinopatía, ¿ya? Entonces, es bien interesante porque aquí tenemos como una enfermedad que permitió adaptarse a esa población, permitiéndolo mantenerse vivo, se transforma después en una, entre comillas, enfermedad, que es, entre comillas, no entre comillas, estos tipos de anemias, ¿ya? Entonces, tenemos un primer tipo de anemia que se llama falciforme drepanocytica, porque es un tipo de hemoglobinopatía, o sea, se hace que se transforme la hemoglobina. En este caso, la hemoglobina, hay una sustitución de la globina, de la cadena beta, acuérdense que hay dos globinas, o sea, son 4 cadenas, 2 alfa, 2 beta, que toman esta forma. Aquí lo que se echa a perder es la cadena beta, en el cual en el sexto aminoácido hay una sustitución de una valina por un glutámico, ¿ya? O sea, en el fondo el glutámico el que desaparece, el que llega en la valina, lo dije, por si lo dije mal. Esa hemoglobina ya no se llama hemoglobina A, que es la hemoglobina de adulto, tampoco se llama hemoglobina F, que es la hemoglobina, sino que se llama hemoglobina S. S de sickle cell, que tiene que ver en fondo con la forma, con la anemia falciforme drepanocytica. Ya vamos a ir al tiro en la diapositiva que sigue. ¿Cuál es la particularidad de esta hemoglobina S? Que esta hemoglobina se polimeriza, o sea, habitualmente el glóbulo rojo tiene varias moléculas de hemoglobina y esas hemoglobinas están disueltas, ¿ya? ¿Qué ocurre aquí? Esta hemoglobina, varias hemoglobinas que están disueltas, son moléculas, estas moléculas que están disueltas en el glóbulo rojo, cuando se desoxigena, se polimeriza, ¿ya? Se polimeriza, se agrupa, se amontona, se aconcha, como diría algún ordinario, ¿ya? En el fondo, es forma reversible, ¿ya? Y genera cambio de la viscosidad del citoplasma, pero también, por lo tanto, rigidiza la membrana del eritrocito, aumenta la viscosidad, se produce deshidratación, escape de potasio, entrada de calcio, por lo cual la hace ideformable o muy difícil de deformar, por lo cual se destruye o se la comen los sistemas reticoendotelial en el vaso. Acuérdense que en el vaso, para poder sobrevivir el globo rojo, se tiene que deformar, porque si no se deforma, se lo comen los macrófagos que están ahí. Entonces, el hecho de tener esta forma, que vamos a ver al tiro, hace que en el fondo se pierda o disminuya su vida media. Esto es lo que forma, ¿ya? Se produce esto.
Esto que nosotros se ve como una hoz a la microscopía, no sé si han visto alguna vez una hoz para cortar martillo, pero en el fondo es como una especie de cuchilla curva. Si no la buscan en internet, por favor, o si no van a un Sodimac, porque no Sodimac es venenoso. Si lo ven en la microscopía electrónica, sí, pero en el fondo si nosotros la cortamos, se van a ver como conchito, y se producen estos extremos puntiagudos o especulados que reciben la forma de hoz, ¿ya? Se polimeriza, se producen tetrámeros de hemoglobina S, por hipoxemia, acidosis, aumenta del 2,3-fosfoglicerato, deshidratación, pero en el fondo el concepto es en situación de desoxia fundamentalmente. Se transforma en viscosidad, eso hace también que hay distorsión y obviamente se destruya o, o en el fondo sea fagocitada por el sistema reticuloendotelial. ¿Cuál es la manifestación clínica? Anemia hemolítica. Pero esto que dijimos que es reversible digamos, la polimerización, pero la forma del glóbulo rojo no es reversible. O sea, ¿qué es lo que trato de decir? La hemoglobina S, cuando se oxigena, vuelve a hacerse soluble. Por lo tanto, la hemoglobina no es el problema. Pero ¿qué ocurre? Que la forma del glóbulo rojo se mantiene, no cambia. Y esa forma, que es irreversible, la forma hace que su supervivencia sea disminuida porque puede llegar y, en el fondo, ser fagocitada. Pero ojo, al mismo tiempo, esta forma es una forma fácil o difícil para que circule por las cañerías, por los vasos. Por los vasos, obviamente, si es de esta forma, es mucho más difícil que funcione que si es algo de tipo bicóncavo, si es algo más, por decirlo, menos espicular, perdón, o si es menos redondito, por decirlo de formas más vulgares. Por lo cual, comienza a haber trastorno en la microcirculación, comienza a generar problemas oclusivos. Por lo tanto, como manifestación clínica, vamos a tener la anemia hemolítica, pero vamos a tener también infartos de órganos por alteraciones de la circulación. Entre comillas, tapan o activan plaquetas o tapan el fondo de la circulación. Entonces, esto hace que estos pacientes en general tengan crisis, hacen crisis de drepanocítica, normalmente pueden estar sin ningún drepanocito hasta que se produce una desoxigenación. ¿Por qué se produce una desoxigenación? Por una hipoxemia, obvio, si me llega menos sangre, por insuficiencia respiratoria, podría decir, por una neumonía, se hace hipoxemia, desoxigenación, etcétera, o acidosis, o estas cosas que aparecen acá, ¿ya? Entonces, el paciente hace estas crisis de drepanocíticas, ¿ya? O crisis falciforme. Aquí aparece el ejemplo. Profe, ¿Sí? ¿qué pasaba con la hemoglobina? No lo Disminuye, escuché. si hay hemólisis, disminuye. Ya, y su forma era irreversible, ¿no? Es reversible, o sea, perdón, la polimerización es reversible. Si se vuelve a oxigenar, se depolimeriza y vuelve a hacerse soluble. Pero la forma es irreversible. La forma, o sea, queda deformado, queda como os. Una vez desoxigenado un glóbulo rojo con drepanocítica, se polimeriza la hemoglobina, se puede volver a oxigenar, se puede despolimerizar, o sea, está independiente, pero la forma drepanocítica sigue hasta que muere el glóbulo rojo. Sigue hasta que es hemolizado o sirve hasta que es fagocitado por el sistema reticuloendotelial, por lo cual se facilita el diagnóstico. Porque supóngase que yo llego y tengo una crisis y vuelven los glóbulos rojos a tomar una forma lo normal, obviamente el diagnóstico sería solamente en el momento de crisis. Pero aquí como los glóbulos rojos siguen con la forma, aunque esté la hemoglobina normal, soluble, en el fondo obviamente nos ayuda en el diagnóstico. ¿Ya? No sé si quedó claro. Sí, profe. Ya. Entonces tenemos nuestra hemoglobina de forma soluble, porque tenemos harto oxígeno, se nos desoxigena más de lo que uno esperaría, más de lo normal, se polimeriza, alteraciones de membrana, célula falciforme, o sea, célula con forma de hoz, rígida, viscosa, y puede ocluir los capilares, microinfarto, dolor ístico isquémico, o sea, cualquier isquemia, disfunción orgánica isquémica, o sea, puede llegar a una falla orgánica, una falla renal, se puede hasta generar infarto cardíaco, puede generarse un infarto esplénico, porque en el vaso, en el fondo, es donde llegan casi todos estos capilares, y por otro lado, hemólisis, ¿ya? ¿Qué tipo de anemia? El tipo de anemia hemolítica,
hay anemia, ictericia, puede haber colelitiasis, esto en el fondo la anemia hemolítica también puede haber, que en el fondo por la mayor carga de bilirrubina puede existir un desbalance dentro de la bili, y también puede haber úlceras en las piernas porque son zonas que habitualmente tienen mayor desoxigenación. ¿Ya? Las piernas como son capilares cutáneos, lo mismo que hay redistribución cuando hay situaciones de desoxigenación o insuficiencia cardíaca o shock, si hay redistribución de flujo, se sacrifica la piel, y obviamente las zonas que hay menos perfusión son las zonas más distales, por lo cual pueden haber úlceras en las piernas. ¿Ya? Esa sería la drepanocitosis, en el fondo, o anemia falciforme. Drepanocito o célula falciforme es lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué ocurre? Porque existen hemoglobina S. ¿Ya? Otro tipo de anemia, y esta tiene que ver con las deformidades óseas, porque tiene que ser muy congénita, es que ya sabemos, la hemoglobina A es un tetrámero, 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Se producen puras cadenas alfa o puras cadenas beta. O sea, no hay una mezcla entre 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Pueden haber 4 alfa, 4 beta o lo que sea. ¿Ya? O incluso lo que a veces es más complejo, hay 2 cadenas alfa y 2 cadenas S, ciclo. ¿Cacharon? Porque la cadena beta puede ser reemplazada por una cadena de tipo S, porque había una mutación en ella. Entonces pueden hacer 2 cadenas alfa y 2 cadenas S. Entonces tenemos una mezcla de falciforme más talasemia. ¿Cachai la idea? ¿Y por qué? Porque esto también le da, bueno, la presión selectiva. Dijimos que en situaciones donde hay, en países o en zonas donde hay más paludismo, esto fue, o más malaria, que es lo mismo, esto fue en el fondo selectivo durante miles de años. O sea, una de las enfermedades que se reconocen como muy antiguas es la malaria. O sea, está escrita, digamos, desde no sé el año exacto, pero hace mucho tiempo. ¿Ya? Eso tendríamos, se llama alfa-talasemia, hay disminución de la globina alfa, se llama, y exceso de la globina beta, por lo tanto, alfa o beta-talasemia se referencia al alfa o el beta a la disminución de la globina que está presente. Por ejemplo, alfa-talasemia, disminución de la globina alfa, beta-talasemia, disminución de la globina beta, por lo tanto, es la que está en exceso, es la otra, la alfa-talasemia, hay exceso de la beta, en la beta-talasemia hay exceso de la alfa, y lo que dijimos produce tetrámeros inestables. Aquí no se producen drepanocitos, pero sí se producen en el fondo alteraciones hemolíticas. ¿Ya? Puede ser heterocigota, o sea, es menos potente, y puede haber una hipocromía subclínica, se llama talasemias menores, o homocigótica, en el fondo que es talasemia mayor, y aquí es donde queda la complicación, porque obviamente va a estar hemolizando en forma prácticamente permanente. ¿Ya? Pueden asociarse entonces a esplenomegalia, alteraciones óseas. ¿Por qué alteraciones óseas? Porque todas las enfermedades son congénitas, son hemoglobinopatías congénitas, por lo cual se tiende el organismo a generar una hiperplasia medular exagerada. ¿Qué significa esto, hiperplasia medular? Normalmente nosotros tenemos médula, ¿dónde? Ya lo dijimos, esternón y cresta ilíaca. Pues aquí puede haber hiperplasia, puede haber médula ósea en cualquier parte. Entonces puede haber en hueso de cráneo, puede haber en huesos de antebrazo, por lo tanto vamos a tener fracturas patológicas y puede haber también alteraciones del crecimiento porque en vez de estar creciendo el hueso, está dedicándose ese hueso a hacer médula. ¿Ya? Entonces van a haber estos defectos óseos congénitos, ¿ya? O en relación precoz en desarrollo, en relación al desarrollo. ¿Ya? Ahora, las talasemias son el trastorno genético más común en el mundo. ¿Por qué? Porque, volvemos, aquí hay selección en relación a exposición a malaria. Y como le dije, la malaria afecta casi todo el planeta. Por lo tanto, hay 200 millones de personas con talasemia. Miren lo que estamos hablando, 200 millones. No estamos hablando que todos sean clínicos, no estamos hablando que todos llegan a hemólisis masiva, pero sí hay 200 millones de personas afectadas. 15% son de personas de raza negra, son portadores asintomáticas de talasemia alfa, o sea, por lo tanto, hay menos producciones de cadena alfa, más de beta, 1 al 15% de los de ascendencia mediterránea, o sea, súper frecuente. La incidencia de talasemia beta es de 15% en las personas de origen mediterráneo, del sudeste asiático, y solamente 8% también en preferencia.
¿Cómo se hace el diagnóstico de las talasemias? Por hemoglobina, electroforesis de hemoglobina. Ustedes ya saben lo que es una electroforesis, aquí se hace una electroforesis sobre la hemoglobina y ve para dónde se va. Si se va para un lado, es de cierto tipo, si se queda en otro lado, es de otro tipo. Eso, en el fondo, tienen que saber interpretar técnicas de hemoglobina. Pero el diagnóstico, electroforesis de hemoglobina, y otra forma ya es con análisis exacto del tipo proteico, y eso tiene que ver con cromatografía líquida en alta presión, otras técnicas que no tienen mucha importancia que la conozcan, pero técnicas de estructuras proteicas, ¿ya? Esto ya está escrito, ya está escrito, y ya lo dijimos todo esto. Son trastornos hereditarios, disponibilidad de reducción de globina, porque hay tetrámeros de un tipo, se produce acumulación de desequilibrada del fenotipo de cadenas denomina el fenotipo clínico, o sea, alfa es cuando falta el alfa, gravedad clínica depende de la severidad, y tiene que ver mucho de la herencia, si es uno o los dos genes, perdón, los de heterocigota o homocigota, y ya lo dijimos. Y terminamos con las talasemias. Nos quedan como 2 diapos que son muy sencillas, que tienen con la anemia hemolítica extrínseca. Es típico los mecanismos inmunitarios, que está dependiendo del anticuerpo, si anticuerpo caliente, anticuerpo frío, pero en el fondo consiste en que el eritrocito es atacados con anticuerpos, se unen al glóbulo rojo, podemos tener una primera destrucción por unión del complemento. Acuérdense que los anticuerpos tienen el segmento FC, lo cual permiten unión de complemento, por lo tanto podemos llegar y matar nuestro glóbulo rojo directamente, intravascularmente hablando, porque se destruye el glóbulo rojo por este complemento, y lo cual obviamente va a producir hemoglobina libre, porque en el fondo hay una hemólisis intravascular. Otra posibilidad es que sea fagocitada, ¿ya? Habitualmente los anticuerpos, lo más frecuente son los IgG, y se fagocita, y obviamente al fagocitar puede destruirse, puede ser fragmentada también, o puede haber citotoxicidad. O sea, en el fondo, destruido dentro del proceso, digamos, de reconocimiento, sin haber como tal una fagocitosis, ¿ya? Ahora, aquí hay una cantidad de variaciones, porque podemos tener obviamente anticuerpos fundamentalmente que destruyan el glóbulo rojo, que tengan mucha potencia para activar el complemento. Podemos tener otro anticuerpo que se relacione más con fagocitosis, otro anticuerpo que se relacione más con citotoxicidad, ¿ya? Entonces, ahí por eso ustedes en anemia hemolítica autoinmune, obviamente van a tener distintos tipos dependiendo del tipo de anticuerpo, y obviamente de que se produzca un tipo de anticuerpo específico otro depende también habitualmente de una enfermedad que esté generando esta enfermedad de anticuerpos, ¿ya? Se relaciona. Y lo otro son las traumáticas o microangiopáticas, que la nombramos como una anemia hemolítica, donde yo le nombré que en el fondo hay destrucción del glóbulo rojo por algún trauma, entre comillas, medio mecánico, ¿ya? Prótesis vasculares, síndrome hemolítico, SID, donde hay, y la particularidad es que se producen esquistocitos. ¿Qué es un esquistocito? Un pedazo de glóbulo rojo. Estos son esquistocitos porque nosotros esperamos el glóbulo rojo normal, y comienzan a verse pedacitos. Y pedacitos se dan cuenta destruidos, o sea, destruido el pedacito. No tiene forma falciforme, no tiene una forma especial, sino que son pedacitos de glóbulo rojo. Y esa es la particularidad de las traumáticas microangiopáticas. ¿Por qué se producen? Porque el glóbulo rojo va pasando, entre comillas, por ahí, no es capaz de formarse, pero sí es capaz en el fondo de pasar por pedacitos. Por lo tanto, lo que ocurriría, por ejemplo, con una obstrucción, que llega el glóbulo rojo, trata de pasar por una obstrucción, se ve como, entre comillas, medio atrapado, se destruye en forma parcial, pero quedan restos, ¿ya? Eso es distinto de la otra anemia hemolítica, porque la otra anemia hemolítica se destruye completo. ¿Cachai? Por ejemplo, acá el glóbulo rojo se va a destruir completo, va a haber una destrucción completa, por lo cual no van a quedar pedacitos, ¿ya? Aquí quedan pedacitos. ¿Por qué? Porque el tipo de ataque es más físico, ¿ya? Es como si le pegaran un cuchillo, no es como si en el fondo lo disolvieran en ácido, por decir una palabra, para entenderlo. Y terminamos, ¿ya? Espero que le haya servido, perdonen la velocidad, pero tiene con fines, lamentablemente. Ahora, esto ya no, a cualquier pregunta, cualquier diapositiva, ustedes me dicen y hacemos la cosa. Profe, Dígame. en la página 71
71, en la página 71. ¿Viste? Ustedes lo ven como página, yo lo veo como diagrama. Sí, dígame. La anterior, 70, No, perdón. ya, dígame. Ahí no entendí por qué se provocaría Ya. una colelitiasis. Ya, porque aumenta la producción de bilirrubina. Entonces, mira, para que esto lo va a explicar, lo va a explicar en el segundo semestre el doctor Quesada, o en este semestre, parece el segundo, que tiene que ver para que se produzca litiasis, tiene que haber una El próximo determinada, semestre, doctor. ya, tiene que haber una determinada concentración de sales biliares o ácidos biliares, tiene que haber una determinada concentración de calcio, una determinada concentración de colesterol. Entonces, cualquier cosa que altere en el fondo esas proporciones puede generar aumento de la litiasis. Entonces, ¿por qué aquí se va a producir? Porque obviamente va a tener una carga de bilirrubina aumentada, por lo tanto va a tener una carga de sales biliares aumentada. Es por eso, ¿ya? Ahora, obviamente, esto lo ponen los gringos porque esto es una revisión sacado del Harrison, una edición muy antigua, pero tiene que ver porque por los gringos casi no tienen litiasis. Entonces, para ellos que haya litiasis es raro. Ellos casi tienen muy poca litiasis biliar. Entonces, obviamente, ellos lo ven como raro. Entonces, para ellos, evidentemente, una persona que tiene litiasis, uno tendría que pensar, oye, no, voy a ser que tenga una anemia hemolítica crónica de baja intensidad. Porque, por ejemplo, una talasemia heterocigota no necesariamente va a dar estas crisis de hemólisis, porque va a estar hemolizando en forma constante. Y hay poquita intensidad, por lo tanto, para ellos sí puede ser una causa de colelitiasis. Aquí en Chile tenemos poca talasemia. ¿Por qué? Porque no tenemos, ¿cómo se llama? No tenemos paludismo, no tenemos malaria, y por eso muchos de estos pacientes, volvemos a decir, son importados por la raza negra o porque vienen de zonas de malaria. Todo América Latina tiene malaria. Los países que se salvan de la malaria son re pocos. Y por eso, aunque tú no lo creas, si tú le preguntas a cualquier médico extranjero sobre malaria, talasemia y drepanocítica, la cachan súper bien. Esto es nuevo para nosotros. Yo no sé en Arica cómo estemos si hay un brote o no hay brote, o si hay o no hay, pero esto es nuevo para nosotros y lo toco porque como modelo de enfermedad son muy interesantes para como aprender medicina, me refiero, y también porque algo que por lo menos aquí en Santiago yo no veía drepanocitosis, no se veía, y aquí en los últimos años hemos tenido pacientes con drepanocitosis, hemos tenido pacientes con malaria y hemos tenido pacientes con talasemia. Entonces, en el fondo es algo que para nosotros por lo menos es nuevo, y yo supongo que si para nosotros es nuevo, yo me imagino que para Arica también, estoy suponiendo. Y que es como, por ejemplo, hablar de T resistente. O sea, ustedes saben más de T resistente que nosotros aquí en Santiago, porque la cantidad son enfermedades que se relacionan con la inmigración. Entonces, yo no vuelvo a decir, no estoy contra inmigrantes, sino que porque es un hecho, ¿ya? Ahora ustedes sí que son contra inmigrantes, pero yo no lo soy. Entonces, pero sí es un hecho real que traen enfermedades distintas que las que nosotros teníamos, y obviamente hay que aprender de ese tipo de medicina, ¿ya? No sé si te quedó claro o... Sí, quedó claro. o Gracias, claro. profe. Ya. El doctor Quesada lo explica mucho más bonito que yo, obviamente, ¿ya? Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? Aparentemente no. Doctor Rossi, Ya. tenemos clases hoy